Estoy seguro que por lo menos una vez en nuestras vidas, todos hemos sentido ese vacío, ese agujero, esa duda de por qué estoy aquí, qué hago aquí, cuál es mi propósito, cuál es mi finalidad en este mundo, a qué vine yo. Eh, si alguna vez te has sentido así, recomiendo ampliamente la lectura de En búsqueda del sentido de la vida de Viktor Frank. Este libro, esencialmente, en resumen, cuenta con, cuenta con dos partes. La primera parte del libro es como una especie de autobiografía, donde el autor nos narra un episodio bastante fuerte, bastante traumático de su vida, cuando fue prisionero de un campo de concentración nazi. Y bueno, esta primera parte se subdivide a su vez en tres fases. La primera fase es todo ese periodo de su llegada al campo, todo lo que vivió, todo lo que él veía con los prisioneros con los que él también iba en ese vehículo. Aquí como que se establece fundamentalmente uno de los principios de la logoterapia, de la cual hablaré más adelante, que es encontrarle sentido al sufrimiento, encontrar el alivio dentro del sufrimiento. La segunda parte es básicamente su vida dentro de los campos. Él narra que básicamente entre toda la comunidad de prisioneros se sentía como una vibra, una especie de muerte emocional, pero que a pesar de esa muerte emocional, por lo mismo de que la vida era muy dura de dentro, normalmente las cosas que no apreciaban en su día a día, en la naturaleza, en el arte, dentro del campo sí que las veían. Y la tercera parte es la vida al liberarse del campo. Básicamente, Víctor habla sobre como un análisis psicológico de los prisioneros eh, y de cómo trataban de asimilar de distintas maneras por todo lo que habían pasado. La segunda parte del libro habla básicamente de su corriente de psicoterapia, que es la logoterapia. Aquí trata distintos conceptos, como lo es el vacío existencial, la frustración existencial, el sentido de la vida, el sentido del sufrimiento, las distintas dinámicas de la logoterapia, como la nodinámica, la neurosis colectiva. También hay algo que a mí me gustó mucho, que se llama la intención paradójica, la paradoja de la intención. Que bueno, hablando de esto precisamente, bueno, antes de eso, sí hablar de que la primera parte del libro sí se me hizo un poco, llegó a un punto donde sí se me hizo un poco tediosa, porque sí llegó a un punto en donde sentía que estaba leyendo lo mismo una y otra vez, que realmente no estaba pasando nada nuevo, que estaba leyendo lo que ya había leído 3 páginas atrás. Tal vez precisamente esa era la intención del autor, como una especie de reflejo de lo que él sentía en esos campos de concentración. No estoy diciendo que esta primera parte era necesariamente mala, pero por lo menos no era para mí. Y la segunda parte de este libro, que fue la parte de la logoterapia, esta sí que me gustó más. Siento que le disfruté más la lectura, la sentí mucho más ligera, a pesar de que realmente era un poco más teórica, la sentí mucho más ligera. Y como hablaba, la intención paradójica pues, es lo que más me llevo de este libro, porque durante mucho tiempo eh, en mi vida, o sea, yo como que he tenido 2 crisis existenciales, lo cual a lo mejor suena un poco absurdo porque uno podría pensar, estás muy joven como para sufrir crisis existenciales, pero yo tuve 2 crisis existenciales fuertes, una antes de entrar a la universidad y la otra, digamos que estoy viviendo en este momento. Entonces el libro me hizo mucho sentido y me abrió mucho los ojos en cuanto a distintas maneras de entender, bueno, número uno, de que el propósito de la vida no es el mismo para todos.
Y número dos, que es esto uno de los principios fundamentales de que básicamente de que el sufrimiento es parte de la vida, o tienes que abrazar el sufrimiento. Entonces, precisamente la intención paradójica habla mucho básicamente habla de que pues el miedo provoca que las cosas las que tenemos ocurran y que nuestra superfijación que algo ocurra lo entorpece. Entonces, básicamente esta paradoja nos dice que le hagamos frente a lo que tenemos miedo. Y por la razón por la que digo que a mí se me quedó mucho es porque era una práctica que yo ya venía realizando en los últimos 2 años, de que cada vez que tenía que enfrentar algo que me daba miedo, normalmente lo que hacía antes era huir o evitarlo. Ya, como dije, estos últimos 2 años he tratado de cambiar el chip y ahora cuando veo que algo me da miedo, en vez de correr, digo, precisamente esto me da miedo, entonces lo voy a enfrentar. Eh, Eso es básicamente lo que me deja el libro. Me ayudó mucho a reflexionar sobre mi sentido de la vida y sobre no, básicamente no tenerle miedo al miedo. Eh, usarlo como una herramienta a mi favor. Por lo mismo yo digo, si tienen oportunidad de leer este libro, si alguna vez han tenido una crisis existencial, que es lo más probable, los invito a que lo lean porque realmente te deja ver las cosas desde diferentes lentes. Gracias.